Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos al Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos también para todo el archipiélago, y además un canal pluralista, canal que en la isla de La Palma se emite como Canal 8, efectivamente, antiguo Canal 9. Queremos saludarles y también darle la bienvenida, agradecerle la invitación que le ha cursado a don Paulino Rivero Baute, presidente de Coalición Canaria, diputado por Santa Cruz de Tenerife y portavoz de Coalición Canaria en el Congreso y alcalde del Sauzal, ¿no? Don Paulino, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación de Canal 8. No, muchas gracias a ustedes por haber invitado. Bien, esta es la tercera entrevista que en este programa se le hace a don Paulino. Las dos anteriores, ya ha pasado tiempo, fueron en enero y febrero del 2004. La segunda, la de febrero, pues preelectoral, evidentemente. Han transcurrido, digamos, 2 intensos años en los aconteceres españoles, en los aconteceres isleños. Y bien, todo un bienio, yo diría que trascendido de cambios sociales, políticos, probablemente casi inimaginables cuando hablábamos en la segunda entrevista, en febrero del 2004, ¿no? Digo, sin ninguna duda, inimaginables. Yo creo que había pocos ciudadanos en Canarias y en el Estado español y observadores internacionales de cualquier parte del mundo que pensara que el 14 de marzo se iba a producir en España un cambio político. Creo que por aquel entonces pues, se podía unos pensar que en las tesis de quienes avalaban que iba a haber una nueva mayoría absoluta del Partido Popular y quienes apostaban, hombre, sería bueno que perdiera la mayoría absoluta y tuviera que necesitar la colaboración de otros partidos. Pero en fin, ocurrió una cosa muy triste y lamentable y desastrosa, que fue el atentado del 11 de marzo, que cambió el rumbo de la política en España. Cambió el rumbo de la política. Ahí, evidentemente, a veces la política, pues, digamos que propicia situaciones sorprendentes y al revés. Sí, pero lo que pasa es que estamos hablando de prácticamente a 72 horas de unas elecciones. El mayor atentado no ocurrió solamente en España, sino en la Europa contemporánea, con casi 200 muertos. El ligar en aquellas horas, ligar el atentado con decisión en su momento de Aznar de enviar tropas a Irak. Ya sabíamos de la sensibilidad que tenía la gente en contra del tema de Irak. Ya se habían producido distintas manifestaciones multitudinarias en la calle, y yo creo que la gestión de la información del atentado del 11 de marzo, llevada a cabo por el gobierno, las dudas que concitó a lo largo de las siguientes horas al atentado, ¿no? Sobre todo el atentado fue el jueves, el viernes, a la tarde del viernes, cuando se empezó a ligar que el gobierno estaba intentando tergiversar la información y que no era ETA, sino que era el terrorismo islámico internacional, y asociar eso con Irak. Bueno, yo creo que eso fue lo que produjo. Claro. De todas maneras, don Paulino, claro, esto es visto ahora, visto desde la perspectiva del hoy, sobre 2 años transcurridos, sobre aquel ayer. Pero en aquel momento, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, digamos, en torno a aquella gran tragedia, lo que fueron los resultados del 14 de marzo, a usted le pillaron también, digamos, le causaron sorpresa. Sí, yo creo que fue una cosa espectacular, o sea, pero a nivel de España y a nivel de Canarias. Sí, a nivel de Canarias, en esta provincia de la que estamos hablando, pues digo provincia porque la circunscripción electoral en unas elecciones generales es la provincia, pues nos disputábamos el primer puesto. Coalición Canaria, el Partido Popular, el Partido Socialista era tercero en discordia, pero con una diferencia enorme, no tenía ninguna posibilidad de pelear por ser la primera fuerza política en esta provincia, y el Partido Socialista fue primera fuerza política en esta provincia. Es que lo que ocurrió no fue nada más ni nada menos que votó un 14% más de gente que nunca vota. Que nunca había votado. Que nunca había votado. Y la gente que fue a votar votó PSOE como consecuencia, los que votaron de más votaron PSOE como consecuencia de esa asociación atentado Irak
si el gobierno mentía o no con la información, y la respuesta para intentar, la respuesta al gobierno, de entonces al gobierno del Partido Popular, fue la gente votar en masa en las urnas, ¿no? ¿Usted interpreta que fue un voto de castigo al Partido Popular más que un voto de apoyo a un Rodríguez Zapatero entonces prácticamente desconocido? Pero es que sin ninguna duda fue un voto de castigo al gobierno. Yo tuve una conversación con Rodríguez Zapatero en noviembre del año, las elecciones fueron en marzo del 2004, noviembre del 2003, una larga entrevista, y la primera vez que eso me vino muy bien luego para los posteriores en la nueva situación en el marco del Estado. Nadie entendía cómo logramos una relación, bueno, que yo creo que ha sido una relación que era buena para Canarias, ¿no? Porque nosotros tenemos que entendernos con el gobierno que está en Madrid, ¿no? Por lo menos intentar entendernos, ¿no? Y en esa larga entrevista, yo recuerdo que cuando eso, a pocos meses de las elecciones, él tenía muchos problemas internos dentro del PSOE, los varones eran muy fuertes, el Bono, el Ibarra, el Chávez, había una contestación, los grupos mediáticos más importantes de apoyo al Partido Socialista dudaban del candidato, ya se hablaba de Bono, ya se hablaba de a posteriori, que todo el mundo esperaba un mal resultado, un cambio, porque no sabía que ese fuera un camino, ¿no? El camino de Rodríguez Zapatero. Y bueno, y en esa conversación él me decía que, bueno, que su objetivo de cara a las elecciones del 2004 era asentarse dentro del partido, que él pensaba que con 10, 12 diputados más iba a afianzarse, y que su objetivo eran las elecciones del 2008, ¿no? Como candidato, ¿no? Y creo que esto era lo que pensó todo el mundo, porque era muy difícil. Es verdad que el Partido Popular, Aznar se equivocó en la recta final de la legislatura, con un lenguaje excesivamente estridente, autoritario, pero España seguía creciendo desde el punto de vista económico, seguía creciendo desde el punto de vista del empleo, la lucha contra el terrorismo era una base muy importante a favor, eran tres cuestiones de gran calado, de gran peso, se habían creado más de 4 millones de puestos de trabajo, la economía iba bien y la lucha contra el terrorismo estaba funcionando a la perfección, muy bien, ¿no? Entonces, a pesar de los errores de Irak, de enviar las tropas a Irak, y a pesar de su discurso autoritario y en contra del entendimiento, digamos, con los territorios que quería más autogobierno, ¿no? Esa especie de ruptura entre el centro y la periferia, a pesar de eso, hay que reconocer que estaba muy sólido en aquel momento, ¿no? Y lo que se pensaba no era lo bien que estaba el Partido Popular, sino lo mal que estaba la alternativa, ¿no? Pero en fin, ocurrió lo que ocurrió. Ocurrió lo que ocurrió. Es decir, y entonces, mire usted, los analistas, los que saben de política y tal, pues, al menos en el campo de vista de los medios, incluso de la política, pues hablaban de que Rodríguez Zapatero en ese momento, evidentemente, estaba todavía verde, expresión respetuosa, verde para ejercer nada menos que el gobierno de la nación, para presidir el gobierno de la nación. Pero bueno, pasó lo que pasó. Y entonces ya estamos ahora, fíjese, ya hemos cruzado, digamos, el Ecuador de la legislatura. Y desde esa perspectiva del Ecuador de la legislatura, yo quería siempre, por supuesto, ante don Paulino no hay que planteárselo de otra forma, siempre desde la perspectiva de Tenerife y del archipiélago, desde la perspectiva autonómica canaria, esa es su indeclinable, digamos, visión. Lo primero de todo, así una pregunta muy sencilla, para Canarias, después de esta primera parte de la legislatura, ¿el gobierno de Rodríguez Zapatero mejor o peor que el de la última etapa del señor Aznar? Bueno, el de la última etapa de Aznar no, empezó a perder, digamos, disposición para resolver los asuntos. Canarias tuvo un momento espléndido en la relación con el Estado, fue el año 96 al 2000. El primer mandato de Aznar. El primer mandato de Aznar. Aznar no tenía mayoría absoluta. Éramos imprescindibles en la gobernabilidad de España. Hay que pensar que en aquel momento Convergencia y Unión y Coalición Canaria eran las fuerzas políticas que sumaban para darle estabilidad al gobierno. Como se recordará, al principio, en el 96, del 96 al 97 también participaba de esa gran colaboración parlamentaria el PNV. El PNV estuvo un año, pero luego se retiró de esa colaboración y quedamos exclusivamente el gobierno en manos de Coalición Canaria y de Convergencia y Unión. Entonces fue
yo creo que ahí dimos un cambio espectacular, ¿no? Desde el punto de vista de colocar a Canarias en la política de Estado, de que a Canarias se lo observara como un territorio que necesita de medidas diferenciadas con respecto al Estado. Ahí empezamos a crear ese surco, esa mentalidad, esa conciencia que yo digo que es la que tenemos que ir creando en Madrid, porque todo no se trata de conseguir una obra o no, es crear conciencia que España, que el Estado tiene un territorio que está a casi 2.000 kilómetros de distancia de Madrid, que necesita de medidas legislativas y económicas diferenciadas. Y si eso se tiene claro, vendrán las soluciones, ¿no? La segunda parte, las elecciones del 2000, Aznar gana con mayoría absoluta. Pero a pesar de ganar con mayoría absoluta, nosotros firmamos un pacto de legislatura con el Partido Popular. Y era muy difícil entender eso. Y dice, bueno, ¿cómo una fuerza política lograba formalizar un pacto de legislatura? Y a nosotros nos interesaba en una posición de mayoría absoluta, donde ya no éramos imprescindibles en las votaciones del Congreso o del Senado, pero tener comprometido al gobierno con los temas de Canarias. Y eso funcionó razonablemente bien. Yo diría que los últimos 6 meses de Aznar, cuando Aznar está en retirada, en la medida que se acercaba el momento del final de su periodo de presidente del gobierno, por decisión propia, en la misma proporción iba creciendo su ego, que tanto daño le hizo al Partido Popular. Creo que uno de los culpables más importantes de que el Partido Popular haya perdido las elecciones no ha sido el PSOE, no ha sido la gente no es la culpable, el culpable fue Aznar, con esa actitud. Entonces yo creo que fue balance general con el Partido Popular fue bueno. Viene un nuevo gobierno, no daban un duro por nosotros. Yo recuerdo algunas columnas de todos los ángulos, bueno, por fin, qué triste para una persona que vive en Canarias, que yo cuando repaso mentalmente lo que ocurrió después de las elecciones, para algunos lo importante no era si ganaba Aznar o ganó aquí en Canarias. La visión desde Canarias, digo, qué triste para una persona que vive en Canarias. El análisis inmediato, se precipitaron diciendo, bueno, hemos acabado con Coalición Canaria. Coalición Canaria ha desaparecido, ya no puede tener grupos parlamentarios. Ya eso de la voz de Canarias en Madrid desaparecía. Se acabó. Y en Canarias, algunos se sentían contentos de eso, que desapareciera la posibilidad de que Canarias tuviera la voz en Madrid. Es decir, el único instrumento que ha servido para Canarias, para que a Canarias se le respete en el ámbito de la política de Estado, y que como consecuencia de ese respeto que se ha ganado Canarias en el exterior, pues se empiecen a impulsar medidas adecuadas a nuestras necesidades, y eso se ha conseguido simplemente porque hemos tenido una presencia de Canarias en Madrid, porque es que si no, no pintamos nada. No tenemos la fuerza de Cataluña o la fuerza que tiene Galicia, ¿no? en partidos de ámbito estatal. Entonces, si hay algún territorio en el Estado que necesita una fuerza política propia para que defienda eso, es Canarias. Bueno, pues a pesar de eso, pues jugamos las bases y tuvimos los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, que era el primer gran objetivo. Y todo el mundo empezó la siguiente cuestión, no, es que era la generosidad del PSOE, de Zapatero. Bueno, yo tenía la relación, mantenía la relación con el PP y tenía la relación con el PSOE. Pero es que no fue una cuestión de generosidad, sino fue una cuestión que estratégicamente nos situamos bien. Nosotros éramos decisivos y seguimos siendo decisivos en el Senado. Coalición Canaria con el PP son mayoría absoluta. Nosotros teníamos la capacidad de poner al presidente del Senado. En un momento dado se nos ofreció la presidencia del Senado y nosotros renunciamos a eso. Pudimos haber presidido el Senado, porque es que sumábamos con el Partido Popular. Y al Partido Popular le interesaba cualquier fórmula, menos que el Partido Socialista tuviera la presidencia del Congreso y la presidencia del Senado. Pero a Coalición Canaria, pensando no dónde nos colocábamos nosotros, los senadores y los diputados de Coalición Canaria, sino cómo podíamos utilizar nuestra presencia en Madrid mejor en favor de Canarias. Y rápidamente la decisión es, bueno, si nos colocamos, por mucha presidencia del Senado que tenemos, pero estando con la oposición parlamentaria, no vamos a conseguir nada. Si estamos colocados de una forma favorable con la nueva mayoría parlamentaria en Madrid, pues tendremos la oportunidad de seguir avanzando en las cosas de Canarias. Y ese ha sido el camino. Y yo diría que hasta ahora esa estrategia ha ido razonablemente bien. Pero concretamente, en esta primera parte del gobierno de Rodríguez Zapatero, mejor que la última etapa de Aznar. Yo creo que hemos continuado esto avanzando. Hemos tenido una línea de afianzamiento del papel de Canarias en Madrid, de reconocimiento a nuestras singularidades, y yo digo que el balance es razonablemente bueno. Bien. Seguimos teniendo 2 asignaturas pendientes, que las teníamos pendientes con el Partido Popular y las seguimos teniendo con el Partido Socialista, que son 2 temas muy importantes que no han sabido darle solución ni el gobierno del PP ni el gobierno del PSOE.
es el tema del control de fronteras y todo lo ligado con eso, la inmigración y los temas de seguridad en Canarias. Sí, los abordaremos enseguida. Antes de abordar estos dos grandes, digamos, retos que están ahí y que le interesan a la ciudadanía, no son cuestiones, digamos, de teoría política extraña ni de algunos aspectos a veces demagógicos que saltan por ahí. No, eso le interesa mucho, son dos cuestiones que le interesan muchísimo a la ciudadanía. Bien, pero antes yo quería que hiciese un brevísimo balance, digamos, del primer cambio que se produce de un modo, vamos, inesperado, no voy a decir porque en política no debe ser casi nada sorprendente, pero sí inesperado, que fue del pasado día 7 el cambio o la remodelación, o como se quiera calificar, que hace Rodríguez Zapatero de su gobierno, y si ese cambio, que parece orientado, que sea otro aspecto que le voy a plantear, su interpretación del alto el fuego permanente de ETA, si tiene vinculaciones o no, pero en definitiva, con independencia de otras cuestiones de Estado, de razones de Estado, sí, desde la perspectiva de Canarias, ese cambio ministerial puede dinamizar e incluso tratar de conseguir soluciones para esas dos cuestiones que usted ha planteado antes. Pero vamos por partes. Inicialmente, el cambio. Sí, así, el que el señor Pérez Rubalcaba vaya de interior. Yo creo que lo primero, el primer flash es lo relacionado con Canarias, ¿no? Y lo primero... No, siempre desde la perspectiva esa, ¿no? Desde la perspectiva de Canarias, lo primero, hay que decir que el cambio abre una puerta a la esperanza. Bien. Por lo siguiente, los dos grandes temas de Canarias en este momento, control de fronteras relacionado con inmigración irregular en Canarias y plan integral de seguridad, la seguridad para Canarias, que son dos elementos claves para esta sociedad. El ministro Alonso ha sido el peor ministro del Rodríguez Zapatero en la atención a Canarias. Ha sido un ministro que no ha interpretado adecuadamente las necesidades específicas de Canarias. Yo he dicho que es un ministro que ha intentado entender Canarias como si estuviéramos hablando de León o de Zamora o de cualquier territorio continental, y se ha equivocado, ¿no? Mentalidad mesetaria. Exactamente. Él se definía como un jacobino, un hombre de entender el Estado centralizado, y nosotros no podemos valorar positivamente el trabajo de Alonso con respecto a Canarias, y por lo tanto su salida es buena para Canarias, abre una puerta a la esperanza. Yo no sé si Alfredo Pérez Rubalcaba va a ser un buen ministro para Canarias, no lo sé. Ahora, lo que sí puedo garantizar es que va a haber diálogo, que va a haber disposición y que tendremos más posibilidades de entendernos, con seguridad. Ahora veremos si va a ser eficaz o no. Ahora, desde la otra perspectiva que usted me preguntaba, ¿no? El tema de... Yo creo que el gran cambio de este de la remodelación del gobierno hay que centrarlo básicamente en la nueva situación del Estado con respecto a la lucha contra el terrorismo. Hay un cambio estratégico clave, que es el Ministerio del Interior. En esta etapa de alto al fuego permanente por parte de ETA, donde se va a abrir un proceso de diálogo, necesariamente es necesario hablar entre las fuerzas políticas, de las fuerzas con los vascos, con la banda terrorista. Llegará el momento, ¿no? Siguiendo la hoja de ruta marcada por el Congreso de los Diputados. Ahí hace falta alguien al frente de ese departamento con experiencia política, con capacidad de diálogo, con mucha autoridad interna dentro del Partido Socialista, dentro del Gobierno, acostumbrado a lidiar en asuntos muy complejos, y sin duda Alfredo Pérez Rubalcaba es ese hombre, ¿no? Fue ministro con Felipe González, ya estuvo un papel protagonista también en el diálogo con la banda terrorista ETA en una de las treguas, y por lo tanto yo creo que Rodríguez Zapatero ha priorizado este asunto con respecto al papel que Alfredo Pérez Rubalcaba jugaba en el Congreso de los Diputados, que es muy importante. Yo creo que una figura que va a costar mucho al gobierno sustituirlo, sí, muy complicado, ¿no? El otro cambio, yo creo que el de Alonso a la defensa, bueno, vamos a dar por bueno la explicación de Bono, que en fin, que hay que darla en cuarentena, pero vamos a darla por buena en principio, de que ha sido a petición propia. Creo que el que Alonso vaya a ese departamento tiene que ver con dos cosas. Primero, y las dos tienen relación, una porque es amigo del presidente, muy amigo del presidente, es de León, y creo que haya primado ese sentimiento de amistad, y que desde esa amistad, además, en un ministerio muy importante, porque ese ministerio depende del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, los servicios de inteligencia españoles. Entonces,
el control del interior con un hombre como Rubalcaba y el control del Centro Nacional de Inteligencia son claves en la lucha, en el avance del proceso de ese que se ha abierto de esperanza hacia la paz en el País Vasco y en España, ¿no? Y lo de San Segundo, si me permite, lo de San Segundo yo creo que es la consecuencia de un fracaso, ¿no? ¿El fracaso de la ley? Sí, para mí, porque es que una ley... ¿Ha nacido una ley fracasada? Sí, una ley con fecha de caducidad. Y yo lo siento muchísimo porque hemos apoyado esa ley, ¿no? Pero lo siento muchísimo porque España necesitaba una ley estable, ¿no? La educación no marcha bien, los ratios de calidad educativa no marchan bien, y una de las cuestiones tiene que ver con que hemos tenido tantas leyes como gobiernos alternativos hemos tenido durante la democracia. Eso no puede ser, eso es un disparate. Tenemos que tener un sistema educativo que al menos garantice una duración de lo que dura una generación de los niños en la escuela, que son aproximadamente 15, 16 años, ¿no? Claro. Entonces, una ley que sale con el 52% de apoyo en el Congreso de los Diputados es una ley que cuando venga un nuevo gobierno la cambiará. Sin duda ninguna. Y ahí es curioso porque ese es uno de los principios, o corríjame, pero vamos, es uno de los fundamentos del futuro del país. Es decir, esa es la clave. Si estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de formación, estamos hablando de educación, si estamos hablando de competitividad, si estamos hablando de crear puestos de trabajo, además puestos de trabajo cualificados, de estabilidad en el empleo, de no la precariedad laboral, pues si toda la formación, pues la educación es clave en este tema, ¿no? Es una lástima que una ley tan básica, es decir, pues bueno, pues salga como una especie de churro de parto de los montes, es decir, una norma que no esté consensuada pues prácticamente por el 100% de las cámaras. Sí. Y además quedan insatisfechos las dos salas extremas, ¿no? Claro. Insatisfechos la parte más conservadora del Estado, pero también la parte más avanzada, los que entendían, la izquierda, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí ha faltado tacto para subir mayoritariamente al representante amplio de la sociedad y de las formaciones políticas, fundamentalmente las dos mayoritarias. Fíjese, cambios, estamos hablando de cambios. ¿Cuántos cambios en estos 2 años y pico? Cambios en el gobierno de Canarias, salida del Partido Popular y gobierno en minoría de Coalición Canaria con apoyos puntuales del Partido Socialista Canario PSOE. ¿Buena salida del PP? Sí, no, ha sido buena para Canarias. Ha sido mala para el PP, pero ha sido buena para Canarias. Y el PP tiene que agradecérselo a las torpezas de su líder, de José Manuel Soria, el que hayan salido del gobierno de Canarias. Porque claro, la fórmula que teníamos en Canarias era una fórmula buena. O sea, gobierno en Canarias, coalición canaria con el Partido Popular, libertad para poder reivindicar en Madrid. En Madrid, no lo que piensa la lectura que se le da de aquí desde los ángulos antinacionalistas que tenemos muchos en Canarias. Coalición Canaria no pinta nada Madrid. Sí, Coalición Canaria pintaba y pintaba mucho y sigue pintando mucho, porque claro, es que tenemos la mayoría en el Senado. Es que lo que no se quieren dar de cuenta algunos es que tenemos mayoría en el Senado con el Partido Popular. Y además de eso, jugamos la base de que a Rodríguez Zapatero en este primer periodo de la legislatura le interesaba, cuando tenía menos los apoyos de Convergencia y Unión, le interesaba que no solamente visualizar los grandes acuerdos con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida, sino tener alguna fuerza política nacionalista del espacio más comprometido en los temas de Estado, más moderada, más centrada, si usted quiere, ¿no? Y eso no podía hacerlo sino Coalición Canaria o Convergencia y Unión. Como Convergencia y Unión era imposible, al estar Esquerra, lo hacía, el papel de Coalición Canaria pues tenía y tiene un valor importante, ¿no? Entonces, a nosotros, por eso de los acuerdos en Madrid, siempre el presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero, el portavoz parlamentario Alfredo Rubalcaba, siempre hablábamos y me lo proponían ellos. Vamos a tener en cuenta dos cosas para no mezclarlas. Una es el Estado con Canarias y otra es el Gobierno de Canarias. No mezclemos las cosas. Nosotros les respetamos el acuerdo que ustedes tienen con el Partido Popular. Nosotros respetamos eso. Y hubo una cuestión a agradecer. Yo tengo que decir que ese era el comportamiento exquisito. Jamás el presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba, me plantearon, oye, para avanzar en el entendimiento aquí, conseguir las cosas, tienen que echar al Partido Popular. Nunca. Y eso es una cuestión a agradecer. ¿Qué pasó? Que el Partido Popular en Canarias quiso copiar la estrategia del Partido Popular en Madrid. Es decir, confrontación con el gobierno. Y claro, si tenemos un Partido Popular dentro del gobierno de Canarias, que lo que quería es confrontar con el gobierno de España permanentemente en la descalificación, pues
estaba siendo un obstáculo para conseguir cosas para nuestra tierra. Y claro, desde esa actitud tuvimos que desprendernos de ellos, tuvimos que sacarlos del gobierno, pero por el bien de Canarias, ¿no? Y entramos en un gobierno minoría, que el gobierno de minoría es un gobierno más débil, más fuerte, es un gobierno más útil para los intereses de Canarias. Yo digo, a las pruebas me remito. Los gobiernos en minoría que ha tenido Canarias a lo largo de los 6-7 últimos años, que ha sido, me parece que en 2 o 3 ocasiones, gobierno en minoría, ha sido los gobiernos más estables y cuando más cosas hemos conseguido de Madrid. Por lo tanto, en estos momentos, a pesar de ser un gobierno en minoría, con los apoyos puntuales externos para los grandes temas, en este caso del Partido Socialista, que en correspondencia a los apoyos que nosotros también prestamos en Madrid, y porque aquí hay un escenario y hay unas elecciones del 2007, y bueno, pues, si las cosas, cuando uno se entiende, pues hay más posibilidades de diálogo. Pues yo creo que esto está viniendo bien para Canarias ahora. Bien, bueno, muy brevemente un paréntesis que nos hemos dejado atrás, como portavoz parlamentario, como don Paulino Rivero, y desde luego como presidente de Coalición Canaria, sin olvidarnos nunca de esa responsabilidad. Muy breve, valoración del alto fuego de ETA permanente y expectativas sobre ese anuncio. Pues yo creo que hoy no podemos decir sino que hay una puerta de esperanza. Yo creo que hoy tenemos que estar en un alto grado de satisfechos, contentos, porque sea una situación donde la banda terrorista renuncia a la violencia de las armas, ¿no? Esperemos que también renuncie al chantaje, a la presión sobre los empresarios, a la presión callejera, a la amenaza que no se ve pero por debajo, y esperemos que eso también llegue, ¿no? Pero creo que esta puerta a la esperanza tenemos que tener en cuenta, es la 4ª ocasión que ETA anuncia un alto al fuego o una tregua, en este caso ahí coloca el tema de indefinida, ya también en otro momento de nuestra historia reciente también lo dijo. Decretó una tregua indefinida y terminó mal. Ahora parece todas las claves es que las cosas, el escenario es diferente, parece que, en fin, y el escenario es diferente por una cosa, no porque haya cambiado la mentalidad de los dirigentes de ETA, sino que es que la presión policial y la acción de la justicia a lo largo de estos últimos años ha sido demoledora con la banda terrorista y la han arrinconado, y desde esta perspectiva pues están buscando una salida. Y yo creo que desde esa esperanza a la que decía alguien, tenemos que tener la precaución o la prudencia y la sensatez de esperar, de saber esperar en estos momentos para ver cómo van caminando las cosas. Vamos a ver si esta vez es la de verdad. Bien. Estatut catalán, y se ha dicho, usted mismo ha declarado semanas atrás, como que ni una coma menos, más o menos, sí. Ni una coma menos que el del Estatut catalán, digo para el Estatuto Canario. Estatuto Canario que va a sacar adelante, se va a sacar adelante en realidad durante esta legislatura autonómica, es decir, ¿va a salir adelante? Vamos a ver, vivimos en la tierra que vivimos, ¿no? Sí, sí. Aquí al lado de África, a casi 2.000 kilómetros de distancia de Madrid, como decíamos antes, un territorio fragmentado, difícil, no tiene que ver nada con lo que es un territorio continental, nada, desde el punto de vista de nuestros aspectos fiscales, no tenemos ríos, el suelo es escaso, tenemos superpoblación, Europa reconoce que este territorio es distinto y nos da un trato distinguido, su carácter ultraperiférico, y estamos hablando de la España descentralizada, estamos hablando del autogobierno, que no es ni más ni menos cómo los ciudadanos, la sociedad de un territorio puede avanzar más, puede resolver sus problemas. Y la reflexión es, para Canarias, ¿qué es mejor para resolver sus problemas? Que la gente de Canarias, la sociedad canaria, organizada, pueda impulsar, comprometerse en resolver los problemas que conoce o que se los resuelvan desde Madrid. Pues parece que lo claro que nosotros seamos los que tengamos capacidad para resolver nuestros problemas. Eso es el autogobierno, ¿no? Entonces, ¿quién necesita más autogobierno? ¿Cataluña o Canarias? Si Cataluña es una parte de la península, es un territorio continuo, tiene los mismos problemas o similares que tiene el País Vasco, que tiene Valencia, que tiene Castilla-La Mancha, similares, ¿no? Entonces, cuando hablamos si Cataluña tiene una cota de autogobierno muy alta,
quitamos lo que es específico de Cataluña. ¿Qué es lo que es específico de Cataluña? La lengua. Le respetamos el tema de la lengua, que es una riqueza cultural, y a partir de ahí, todo lo que tenga Cataluña, pues deben de tenerlos los demás. Canarias con más razón. Y además de lo que tenga Cataluña, Canarias debe tener cosas que necesita Canarias y no necesita Cataluña. Por ejemplo, las aguas, que forman parte, claro, la delimitación territorial de Canarias, que no la tenemos todavía, que las aguas entre sean aguas canarias. El blindaje, se habla de blindaje de competencia, esto está de moda, ¿no? Si las competencias, determinadas competencias en Cataluña son blindadas, es decir, que no se las pueda modificar el Congreso de los Diputados. Y nosotros, entonces, nuestro REF, que data ese diferencial fiscal de la etapa de los Reyes Católicos, no lo vamos a blindar, a intentar blindarlo en estos momentos para que no nos lo puedan modificar en Madrid de una forma unilateral. O se habla de la corresponsabilidad fiscal, ¿no? Es decir, que las comunidades puedan articular medidas desde el punto de vista de si quiere mejorar su servicio, pues poder subir impuestos. Bueno, la capacidad normativa de Canarias de los impuestos derivados del REF, pues por ejemplo, ¿quién va a tener eso? Canarias. Y hablamos de otras competencias que debe tener Canarias, puede tener otros. Cuando se habla del control de los aeropuertos, de la gestión de los aeropuertos, pues que ¿cómo puede tener Cataluña la gestión de los aeropuertos y no la va a tener Canarias? Cuando ese es un problema. O el tráfico aéreo interinsular, en la capacidad de organizar el movimiento del tráfico aéreo interinsular, pues lo razonable es que lo podamos hacer nosotros. Es decir, por eso decimos que ya fijado el marco constitucional, ya habiendo un acuerdo con respecto al Estatut de Cataluña, y pues Canarias debe tener lo mismo. Nosotros, desde luego, donde nos vamos a pelearnos es si somos nación o no. Eso no nos vamos a pelearnos. Nosotros somos un archipiélago atlántico. Y lo que queremos son las competencias derivadas de esa condición, que dice mucho, archipiélago atlántico. De esa realidad, de esa condición, de esa realidad, y también con su historia y con su identidad, evidentemente. Bien, así, ¿dentro de esta legislatura sale o no sale ese nuevo Estatuto de Canarias? Yo creo que el Partido Socialista Canario tiene voluntad de que salga. Madrid, el gobierno, el Partido Socialista de Madrid, yo creo que tiene mucho interés que salgan otros estatutos, que no se quede solo el catalán. Una vez que ha salido, porque el valenciano vamos a dar la parte, pues salió primero, ¿no? Pero ahora hay una referencia que es el catalán, que es muy importante, ¿no? Yo creo que le interesa que alguna comunidad singularizada como Canarias tenga estatuto. Y yo creo que hay posibilidades de que tengamos un estatuto, aunque ya avanzo. Mi impresión es que el Partido Popular se va a descolgar. Y se va a descolgar por una cosa muy simple, ¿no? El Partido Popular, en la fase del trabajo en el Parlamento de Canarias de ponencia, introdujo una cláusula que nosotros apoyamos y que nos parece positiva, que es la famosa cláusula CAMS. CAMS es el presidente de la Comunidad Valenciana, y ya él la había introducido en Valencia esa cláusula, que quiere decir que esa comunidad, Valencia, en este caso Canarias, tiene que tener el mismo, si otras comunidades consiguen una competencia, se les reconoce competencia, debe tenerla también Canarias, ¿no? Es decir, un estatuto de máximo. Entonces, mi impresión es la siguiente. El Partido Popular tiene un discurso muy duro con respecto a la reforma de los estatutos de autonomía, particularmente con el Estatuto catalán. Creo que este discurso del Partido Popular lo va a seguir alimentando de cara a las próximas elecciones, a las elecciones autonómicas, a las elecciones generales. Y si el Partido Popular apoyara eso que dijo en ponencia ahora, cuando hay una referencia al Estatuto catalán, que Canarias tenga las mismas competencias que tiene Cataluña, ha roto el discurso. Dirán, bueno, ustedes si están apoyando el PP en Canarias, a lo que no quieren apoyar en Madrid con respecto a Cataluña, ¿ustedes qué pasa? Que tienen doble discurso, en incoherencia, y yo creo que van a dar marcha atrás y el Partido Popular no estará en la aprobación del Estatuto de Autonomía en Canarias. Sin embargo, el Partido Popular sí que, junto con el Partido Socialista, están de acuerdo en el cambio del sistema electoral, en el cual ustedes no están de acuerdo. Ya, pero esta es de las cosas de la política, ¿no? Que le cuesta entender. Es decir, el Estatuto es importante por una cosa, porque es conseguir la posibilidad de tener sanidad exterior, por ejemplo. ¿Saben los problemas que tenemos en sanidad exterior? Desmantelada. Es una competencia del Estado. Uno de los problemas que tenemos con el tema de la inmigración irregular es que no hay control sanitario de frontera, y con los problemas que eso implica. Queremos tener esa competencia para por lo menos saber que, pues, estar tranquilos, ¿no? Queremos tener lo que decíamos antes, nuestras aguas, o el tráfico aéreo interinsular, o la posibilidad de complementar a la Guardia Civil y la policía
con una policía, temas de seguridad, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo fundamental y resulta que el Partido Popular, yo intuyo, que no va a estar en esos temas, no quiere estatuto para que no digan que sí apoyan de Cataluña, y lo que le interesa es algo que a la gente no le interesa, que es la reforma electoral, pensando que con eso le pueden hacer daño a Coalición Canaria, o sea, que es el único objetivo. Es decir, priman un tema que no está en la preocupación de nadie en estos momentos, porque es que el sistema electoral que tenemos en Canarias ha funcionado razonablemente, eso de la triple paridad, igual número de diputados Gran Canaria que Tenerife, igual número de diputados los que suma Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, que los que suma Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Esto ha servido igual número de diputados los que suman todas las islas, las 5 pequeñas o periféricas, y suman igual número que los 30 que suman las dos mayores, pero esto ha funcionado razonablemente bien. Entonces, estamos priorizando un asunto que en este momento no es de preocupación de la gente. Por eso nosotros decimos, oiga, ¿por qué no nos centramos en lo verdaderamente importante para Canarias? Y lo otro, ya veremos. Si hay consenso sale, y si no, lo que proponemos es que se quede fuera, como quedó fuera en Valencia o en Cataluña. Los primeros planteamientos era hablar del tema electoral y lo que hicieron es remitirlo a decisiones dentro de los parlamentos autonómicos, que es lo razonable. ¿Cómo nos van a organizar la organización de cómo son las circunscripciones electorales en Canarias? ¿Las vota un diputado de La Rioja? No. ¿O de Palencia? Parece que eso debe ser una decisión del Parlamento de Canarias. Bien, en todo caso está la pelota en el tejado, porque por un lado el Partido Socialista, si no cambia, como el PP, anuncia usted, dejó bien claro que si no había reforma electoral no había estatuto. Es decir, condición sine qua non, ¿no? Pero yo creo que la política... O se echarán atrás. No, nosotros hemos dicho que... Digo, el Partido Socialista Canario. Sí, bueno, el Partido Socialista Canario, pero yo creo que hay voluntad. Yo en este momento veo voluntad de avanzar encontrando alternativas, y esa voluntad de encontrar alguna alternativa, nosotros también hemos dicho que lo de la ley electoral, el sistema electoral no debe estar en el tema del estatuto, pero bueno, yo creo que hay alternativas y tenemos que tener disposición a dialogar. Y nosotros en este momento cuéntenos usted, aváncenos alguna de esas alternativas que no se han todavía contemplado públicamente. Digo para que la ciudadanía pues vaya conociendo un poco las ideas que pueden traducirse en hechos. Yo creo que hay muchas alternativas. Una es remitirlo para que sea el Parlamento de Canarias quien lo regule. Otras pueden ser corregir algunos defectos que tiene el sistema actual, es decir, corregir el número de diputados por el que han crecido en población. Bien. O sea, puede ser un tema razonable. Otra puede ser, o complementaria, bajar los topes electorales, en lugar de ser el 30 y en el ámbito de la isla y el 6 en toda Canarias, pues que bajar a unas cifras mucho más... Entonces, ¿están ustedes de acuerdo con eso? Salvo en la circunscripción regional. Bueno, sí, pero es que la circunscripción regional... Es lo único que veo que... Bueno, pero es que lo del disparate es la circunscripción regional. Porque vamos a ver, Canarias es como es. Estamos separados por el mar, ¿no? 7 islas. 7 realidades ahí, ¿no? En el mar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en territorio continental, en algo que está unido. Vamos a ver qué pasa en la península. Cómo son las circunscripciones en Andalucía, en Cataluña, en cualquier territorio, cualquier comunidad autónoma de la península. Y resulta que la circunscripción es la provincia. En Andalucía no hay una lista regional para el señor Chávez se presenta por Andalucía, no. El señor Chávez se presenta por una provincia, o por Sevilla, o por Córdoba, o por Jaén, En Cataluña exactamente igual. Es más, en la península algunas comunidades uniprovinciales, como es, por ejemplo, Asturias tiene 3 circunscripciones dentro de una única autonomía, pero con 3 circunscripciones. Madrid está modificando uniprovincial, está modificando también para tener 3 circunscripciones electorales. Varios ejemplos de esta naturaleza. Entonces, en Canarias, ¿cómo vamos a pretender eso de tener una lista del regional? Pues la circunscripción será la isla, que es el elemento natural en Canarias, y todo lo demás es pues intentar crear algo ficticio, ¿no? Bien, fenómeno de la inmigración, y relacionado con eso, con la inmigración, evidentemente, como diría yo, el crecimiento de la población que está experimentando el archipiélago, ¿no? El fenómeno de la inmigración, el más visible, pues es la tragedia, la inmensa tragedia
humana que se está produciendo con las pateras, con los cayucos, en fin, con todo ese tráfico esclavista que nos llega del continente cercano, de África, y que está sembrado de muerte, está sembrado de tráfico de esclavitud, etcétera, etcétera. Es decir, eso es lo visible del fenómeno de la inmigración. Antes de lo más visible, lo más llamativo. Sobre este caso, después pasaremos al otro, sobre este caso yo quería preguntarle si el gobierno del Estado todavía, pues con el SIBE, con los distintos instrumentos que se están utilizando, está reaccionando de un modo positivo. La Unión Europea ya sabemos que no, que todavía no. Y la Unión Europea es curioso cómo incluso en el Parlamento Europeo da la impresión de que no se enteran. Y ahí habría que darles quizá un toque a los europarlamentarios canarios, ¿no? No lo sé, no sé lo que usted opinará, porque perteneciendo a dos grandes partidos europeos, que en la Cámara Europea, en la Eurocámara, son los dos que pintan, unidos, no digamos, deciden el Parlamento Europeo. Bien, un poco su perspectiva de cómo está funcionando el asunto de esta tragedia humana y sus repercusiones directas que ya tiene pues, en los centros de acogida en Canarias, de los menores imposibilitados de repatriar, que también existen, y a ver si eso se puede cambiar, etcétera. Un poco, muy en síntesis, sí, porque después le voy a plantear el otro flujo, que es el invisible y que es el determinante para la población canaria y para la seguridad, probablemente. Primero, una cuestión referida a los eurodiputados canarios. Se nota cuando Canarias no tiene una voz independiente, que no pertenezca a los grandes partidos en alguna institución. Por ejemplo, en Madrid se ve que en el Congreso y el Senado se habla de este asunto porque está Canarias representada, esta coalición canaria. No estamos en Europa y tenemos dos eurodiputados, el señor Fernández y el señor Medina, que se han distinguido por su silencio absoluto en este asunto, en un tema más grave que tiene Canarias en este momento, y no han abierto la boca ni una sola palabra para demandar la solidaridad de Europa con respecto a un problema que no es de Canarias, que no es de España, sino que es de Europa en su conjunto, ¿no? Dicho esto, centrándonos en lo que es la inmigración que nos llega a través del mar, vamos a ver, el tema de la inmigración irregular que nos llega de África, en el medio y largo plazo solamente tiene una solución, en mi opinión, solamente una solución, y es generar desarrollo en África, es invertir en África. A largo plazo, claro. Sí, en medio y largo plazo, ¿no? Hay que tener la vista puesta en la conferencia euroafricana que se va a celebrar en el próximo mes de julio en Marrakech, donde se reúnen 20 países entre europeos y africanos para buscar líneas de cooperación. Yo creo que hay que tener la vista puesta en eso, que puede ser importante. Y hay que también echarle la vista a ver qué resultado da esa especie de plan Marshall que se pone en marcha a partir del próximo verano, donde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Desarrollo Africano suman, entre distintas aportaciones, la friolera de 95.000 millones de dólares para generar desarrollo en infraestructura, en educación, en los países más pobres de África. Yo creo que eso, por ahí hay que trabajar, porque mientras tengamos ahí viviendo al lado un continente con 800 millones de habitantes pasando hambre, vamos a tener un problema tremendo, ¿no? Bien, primero, entonces, cooperación y desarrollo. Segundo, yo me pregunto, hago una reflexión en voz alta a aquellos que todavía no entienden este tema, ¿qué es más humanitario de los que vienen para acá? ¿Qué es más humanitario? ¿Esperarlos a pie de playa? Hacer centros de acogida en Canarias, más medios de la Cruz Roja, más equipamiento, más infraestructura. Eso es más humanitario que tener el control de fronteras de donde parte la inmigración, atender en el control de fronteras, llegar a acuerdos con esos países y evitar la salida desde origen por lo siguiente. Porque si estamos a pie de playa, estamos dejando que muchos de ellos mueran en el camino, lo que está ocurriendo, muerte masiva en las aguas, ahora que vienen desde más lejos, que nos vienen pues, con el trayecto, duración de 3 y 4 días en el mar, ¿no? Estamos dejando que muchos de ellos mueran en el mar. Y después, de los que llegan aquí, no hay ningún problema, los que llegan son acogidos,
Pero una vez que son acogidos a los centros de acogida, a continuación viene el golpe, el mazazo psicológico de que son reenviados fuera otra vez. Eso no se queda ni uno. O sea, eso no es un problema. Aquí, de la gente que nos llega a través de las pateras, el impacto visual es muy importante, pero aquí no se queda ninguno, ¿eh? Aquí vienen, según acogido al centro de acogida, son derivados a la península. Salvo los menores. Salvo los menores, que es un problema distinto, ¿no? Son repatriados, son repatriados. El golpe psicológico, que significa el que no ha muerto en el mar, llega aquí y devuelto de nuevo, otra vez. No ha descubierto aquí, no ha encontrado el tesoro que venía buscando en el tal. Entonces, en nuestra opinión, hay que atenderlo en origen, ¿no? Lo que se está haciendo con Marruecos, las medidas de cooperación en este momento con Marruecos, lo que se quiere hacer con Mauritania, esto se tendría que haber hecho. Si se llega a tener previsto, no hubieran muerto 2.000 entre noviembre y finales de febrero en las aguas cerca del archipiélago. Por eso, ese plan integral de seguridad que fue incapaz de poner en marcha el ministro Alonso, el que el otro día Zapatero se comprometía de nuevo con Coalición Canaria y le relevó de esa, o le relegó de esa responsabilidad y se la otorgó a la vicepresidenta del gobierno, porque ¿qué queremos con cuando hablamos de ese plan integral de seguridad? Pues escoger los medios que tiene el gobierno, los distintos ministerios, y coordinarlos, los recursos humanos y los recursos materiales. ¿Y cuáles son esos ministerios, esos recursos? Pues los que tiene, pues Medio Ambiente. Medio Ambiente tiene el Servicio Meteorológico, la información que da el Servicio Meteorológico. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene todo lo que significa acogida. El Ministerio de Interior, la Guardia Civil y la Policía. El Ministerio de Fomento tiene salvamento marítimo. El Ministerio de Defensa tiene las patrulleras y todos los medios que tiene el Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Exteriores, que tiene la acción diplomática. Entonces, coordinar todo eso. Y con la coordinación de todo eso estamos consiguiendo trabajar de cara a la inmigración irregular, estamos dando seguridad para que no se trafique con las personas en el mar cercano a Canarias, que no se trafique con drogas, estaremos dándole seguridad a los sures de Tenerife y de Gran Canaria, al Lanzarote y Fuerteventura, que es un problema el que tenemos miles de kilómetros de frontera y somos un auténtico coladero en este momento. Flujo de aeropuertos y ese impacto en el crecimiento de la población canaria. Eso, en la era de la informática, ¿cómo es posible que no se controle la permanencia aquí de ciudadanos no comunitarios que vienen con permiso turístico, que vienen con estos turísticos y que después ya se quedan? Yo los niveles de desarrollo al que alcanzó España, ¿no? Que en estos momentos es un país que ha evolucionado muchísimo en la mayor parte de las cosas, sin embargo en el control de fronteras somos tercermundistas, auténticamente tercermundistas, ¿no? Yo distinguiría dos cosas, o sea, una cosa es el crecimiento poblacional y otra cosa es los que nos llegan a través de los aeropuertos, una situación de irregularidad y se quedan en Canarias. El crecimiento poblacional es un problema y todavía no hemos logrado que nos entiendan en Canarias, porque propusimos una comisión parlamentaria, una comisión de estudio, que una comisión de estudio quiere decir que los distintos grupos parlamentarios pueden invitar a expertos para hablar de lo que es el territorio y la población, lo que puede soportar Canarias, y lo ha rechazado el Partido Popular y el Partido Socialista. Sin embargo, en Madrid nos entienden, porque se creó un grupo de trabajo que está entre el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado para hablar de la superpoblación en Canarias. ¿Por qué superpoblación en Canarias? Porque en Canarias están llegando a lo largo de los últimos 55.000 personas año. O sea, para que nos hagamos una idea, los televidentes se hagan una idea, es como aproximadamente, como si cada año en Canarias creciera un pueblo como Arona aproximadamente, o Arrecife de Lanzarote. Cada año, completo. Un pueblo así, una ciudad completa, a la que hay que ponerle infraestructura, servicios, todo lo que significa eso, ¿no? Y por lo tanto el territorio que hace falta para eso, ¿no? Es un disparate. Y dice, bueno, ¿y cómo van a controlar? Pues no lo sé, yo no tengo la varita mágica, pero tenemos que trabajar, tienen que entendernos que no podemos crecer así, que tendremos que ponderar el crecimiento en función de lo que es un territorio débil como el que tenemos nosotros. Pero es que además, si seguimos creciendo en poblaciones y si sigue viniendo la gente de fuera, en esa proporción de 55.000 personas cada año, ¿dónde le vamos a dar trabajo a nuestra gente? ¿Dónde van a trabajar nuestra gente? La gente que vive aquí en Canarias, de los que nacimos en Canarias y de los que no nacieron en Canarias, los que han venido de fuera, están aquí con nosotros, tienen su familia y aspiran a que sus hijos puedan tener un puesto de trabajo en Canarias. ¿Dónde les vamos a dar trabajo? Canarias es la comunidad que en proporción más puestos de trabajo ha creado.
Pero claro, si creamos muchos puestos de trabajo, pero vienen 55.000 de fuera, eso es imposible. Y donde más índice de paro existe. Claro, es que esto es imposible. Y afortunadamente ha habido el crecimiento económico que hemos tenido, porque Dios nos libre que esto se pare. Porque se pare vamos a tener un problema tremendo, ¿no? Pero entonces, ese es un problema que tenemos que trabajar en una vertiente de generar conciencia que esto no puede ser así. Y después viene lo otro, los 19.500 que están viniendo por los aeropuertos, que son de la Europa no comunitaria, es decir, o de Europa del Este o Centro y Sudamérica, que vienen con permiso turístico, que legalmente no puede estar sino 3 meses, pero que vienen como Pancho por su casa, ¿no? Entra aquí, esto del ejército de Pancho Villa, se entra por los aeropuertos, viene, pasan los 3 meses y se quedan aquí. ¿Y cómo se quedan? En una situación irregular, fuera de la ley. Entonces, si uno está fuera de la ley, ¿qué puede hacer? 2 cosas. O ser utilizado por empresarios desaprensivos, que los hay, que tienen la ventaja de, como los servicios de inspección pues no funcionan como deben de funcionar, pues no pagan seguridad social, contrata con sueldos bajos, por lo tanto el empresario se beneficia, esta gente tiene que trabajar en las condiciones que le impongan porque tienen que comer, y los que no consigan pues trabajar, pues ¿a qué se van a dedicar? A delinquir, porque no hay más. Con lo cual entramos en el capítulo de la seguridad. Efectivamente. Seguridad, inseguridad. Seguridad e inseguridad, ¿qué retos tiene más inmediatos? Yo creo que el plan integral de seguridad es el que hablamos, es fundamental, y para nosotros es una lástima que crean que la policía canaria que defendemos es un capricho de Coalición Canaria. No estamos hablando de caprichos, no estamos hablando aquí de pruritos nacionalistas, estamos hablando de que Canarias, que recibe 12 millones de personas a lo largo del año, que estamos en la situación geográfica que estamos, como bien decíamos antes, que tiene los problemas de población que tenemos en estos momentos. Nosotros necesitamos complementar el esfuerzo que hace la policía y la Guardia Civil. Nosotros no planteamos una policía de sustitución de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Nosotros no tenemos el planteamiento que se hace en Euskadi o en Cataluña, de quitar a la Guardia Civil y a la policía y poner una policía propia. Ese no es el planteamiento de Coalición Canaria. El planteamiento nuestro es policía y Guardia Civil y además policía canaria. Pero, ¿y si hubiese más policía y más Guardia Civil, haría falta la policía canaria? ¿Seguiría habiendo falta? Pero si el gobierno del Estado lo tiene sencillísimo, si coge y pone a los 3.000 Guardia Civil y policías que hacen falta y nos garantizan la seguridad y desaparece esa sensación de inseguridad que tenemos, pues mire, la policía canaria deja de ser una prioridad. Pero como los ratios por los que utilizan para repartir los policías y la Guardia Civil son los que son y no nos atienden en la medida de nuestras necesidades, nosotros decimos, mire, usted tiene ese planteamiento, muy bien, la Guardia Civil, perfecto, la policía, extraordinario, los dos están haciendo un papel importantísimo y nosotros lo aplaudimos, pero necesitamos más, necesitamos complementarle, vamos a ayudarle con un cuerpo canario, porque además que tiene ese cuerpo canario, tiene una ventaja. La policía y la Guardia Civil, en este cuerpo, la inmensa mayoría de los funcionarios vienen de la península. Entonces, no hay estabilidad en el cuerpo. Están un periodo aquí en Canarias y cuando tienen la oportunidad de pedir un traslado, se van a la península, ¿no? Entonces, la seguridad también necesita estabilidad. Si tuviéramos una policía canaria, ¿quién accedería a esa policía canaria? Desde luego, el que quiera, pero básicamente, ¿quién se va a presentar? El que vive en Canarias. Claro. Por lo tanto, tendríamos estabilidad y además teníamos una cosa que es muy importante también en la policía, que nos conozca nuestra forma de ser, de entendernos, es gente de aquí y conoce los problemas de Canarias, y estaremos dando también trabajo a la gente que vive en Canarias. Don Paulino, hay muchos aspectos, muchísimos, que se nos quedan fuera, pero el tiempo ya nos ha atrapado. Ha ido volando, como dice el otro. Ha ido volando, ¿no? Pero volando. Es decir, bueno, nos hemos dejado tantísimas cosas relacionadas con el Congreso de los Diputados. O sea, no me resisto a 2 cuestiones muy breves ya. Cambios, hemos estado hablando de cambios de estos 2 años y pico, cambios en Coalición Canaria, con ese grupo de Nueva Canarias que les ha salido ahí, a pesar de, bueno, en unas operaciones en las cuales usted, algunos de sus íntimos adversarios, tanto le han criticado, no a lo mejor en la cara, pero sí por detrás, y a veces públicamente, ¿no? De tantas concesiones como las hizo usted a los romanistas, para después que los romanistas les hicieran lo que les han hecho con esa Nueva Canarias. O sea, por lo tanto, cambio en Coalición Canaria y expectativas electorales, claro, es decir, que están ahí a un paso ya prácticamente estamos en pre-campaña electoral, de un modo, o va a empezar
de un momento a otro, si no ha empezado ya. Es decir, cambios entre ustedes y expectativas, esperanzas electorales. Yo no me arrepiento de los pasos que hemos dado, porque yo creo que en Canarias tenemos una responsabilidad que es intentar llegar a acuerdos o intentar que el nacionalismo en Canarias, el nacionalismo responsable sea mayoritario, ¿no? Y que sea cada día más fuerte. Yo creo que eso es bueno para Canarias y eso lo perciben los canarios. 7 de cada 10 canarios creen que es muy importante el papel que puede jugar el nacionalismo canario. Incluso son 7 de cada 10 votantes, hay muchos votantes del Partido Popular y del Partido Socialista que creen que esto es así. Por lo tanto, mi obligación era intentar al máximo mantener el mayor número de personas comprometidas con el proyecto nacionalista. Estuvieron dentro del proyecto de Coalición Canaria hasta que llegó un límite donde ya el deterioro y el daño que nos estaban haciendo era insoportable y tuvimos que ponerlo fuera, ¿no? Expectativas electorales. Pues yo creo que la expectativa que tengo ahora es trabajar y trabajar, creo, ¿no? Y cuando lleguen las elecciones veremos, pero las expectativas son buenas, para qué engañarnos. Las expectativas de las encuestas que tenemos, que no las manejamos secretamente, como algunos datos que algunos publican y no ponen la fuente, no ponen el instituto que los realiza, ni la ficha técnica. Nosotros lo dimos a conocer en diciembre, a finales de diciembre, dijimos que con TNS Demoscopia, que es una de las empresas más solventes de España, y con su director general la presentó en Canarias, pues teníamos un trabajo que hicimos a lo largo del finales de diciembre, donde Coalición Canaria se mantiene ampliamente como primera fuerza política en Canarias. Bueno, eso no vamos a caer en la autocomplacencia, sino quiere decir que vamos a trabajar mucho, a intentar hacerle llegar a la gente lo importante que ha significado para Canarias tener una fuerza política de esta naturaleza, lo importante que en este momento histórico, donde está abierto el nuevo modelo de Estado, el papel de Cataluña, el papel de Euskadi. Hemos pensado qué pasaría si Canarias dejara de tener una fuerza política propia, que reivindicara también en este marco que está abierto, este melón abierto, el papel que tiene que jugar Canarias en el Estado. Porque si Canarias tuviera un partido socialista, como el PSC en Cataluña, con un Maragall, pues a lo mejor el nacionalismo en Canarias a lo mejor dejaba de ser tan importante, porque tiene a un Maragall más nacionalista, con planteamientos más nacionalistas que Esquerra o que Convergencia y Unió, y creándole problemas al gobierno del Estado. O si tuviéramos un PP como el gallego, no solamente cuando estaba Fraga, sino con el nuevo líder en estos momentos, que tiene un partido muy sólido, donde Madrid tiene que atenderle la demanda de Galicia, pero aquí no. Lo del Partido Popular y el Partido Socialista, pues son simples comparsas al trabajo, al servicio del líder en Madrid, y ver eso, Canarias necesita tener a alguien que la represente, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar, que la gente lo entienda, intentar sumar alguna fuerza política nacionalista. A mí me gustaría pues llegar con la única fuerza política pura ideológicamente, que es el Partido Nacionalista Canario, sumar esfuerzos pues, y trabajar porque creo que esto es bueno para el futuro de nuestra tierra. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Paulino. Cuando habla de comparsas, hay algunos miembros, incluso dentro del Partido Socialista Canario, que opinan que a alguien de la cúspide del Partido Socialista Canario, no todos, en realidad son comparsas más que del Partido Socialista Obrero Español de Madrid, de Coalición Canaria de don Paulino. Pero bueno, esa es otra historia. Muchísimas gracias por su presencia aquí, por su participación, por su protagonismo. Nos ha aclarado muchas cuestiones, nos hemos dejado otras, lamentablemente, fuera por falta de tiempo. Habrá ocasiones en que volvamos a tener aquí con todos nosotros a don Paulino Rivero. Don Paulino Rivero, a quien le deseamos, pues como siempre, el que continúe en la brecha, que continúe al servicio de Canarias, al servicio de Tenerife, de Canarias, de todo el archipiélago, que continúe como está empeñado en ese trabajo, en esa lucha y en ese equipo, ese equipo que no todos los políticos están, ni todos los ayuntamientos, ni todos los tal, están marcados por la corrupción. Esperemos que aquellos que sí estén marcados por la corrupción salgan, como están empezando a salir a la luz. Y nada más, muchísimas gracias. ¿Usted desea agregar algo, don Paulino? No, muchas gracias. Yo estoy encantado y estaré por aquí cada vez que ustedes pues
me inviten, ¿no? Y además es un placer estar en esta televisión, la televisión 8, la de las 7 islas más para Venezuela, ¿eh? Sí, sin duda ninguna. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Hasta una próxima ocasión. Como siempre, deseándoles que sean felices en la medida de lo posible, es decir, pensando en el bien de todos, también de los próximos y de los lejanos, y menos en el ombliguismo y en el yoísmo y en el yo. Hay que pensar un poquito en los demás. Muchas gracias.